cracks en dentina, o sea, porque podemos también ver cracks en esmalte y es normal, ¿no? Que se llaman craze webs, ¿no? A lo mejor una... Es más, ahora, por ejemplo, el doctor She dice, no, lo de moda que se llama deep fake optics es hacer como que emulamos los cracks que hay en el esmalte, ¿no? Y él los pinta, o sea, haz de cuenta que en su última, hace una capa de esmalte, esa capa de esmalte le hace rayas. Ok, Después con stain milky, que es un stain blanco, rellena esas como fisuras que creó y luego va con otra capa de esmalte más delgada. Entonces, cuando ves la estratificación final, se ven como los efectos de fisuras, ¿no? O sea, eso es completamente natural. El diente por sí, o sea, por sí mismo lo tiene. Lo que no es común es que haya una fractura o un crack en dentina. Eso no es para nada normal. Entonces, o sea, este abordaje, esta filosofía le surgió a los Alemán porque tenían un paciente que se dedicaba a arreglar alas de aviones, más bien aviones. Entonces él decía, no, pues es que cuando nosotros tenemos, no sé, una fractura en un ala, no es como que parchemos, o sea, parchemos sobre la fractura, ¿no? O sea, lo que este ingeniero, o lo que sea, les dijo, fue, nosotros lo que hacemos es eliminar la fractura y repararla, ¿no? O sea, no solo parchar encima de ella. Porque ellos descubrieron, al menos en ingeniería, yo lo he platicado con ingenieros, que ellos lo hacen, por ejemplo, en paredes, en edificios, en columnas. O sea, o en submarinos también hay un artículo de un mexicano, de hecho, que nos habla de esto, ¿no? O sea, el hecho de que yo llegue y parche no quiere decir que la fractura no va a seguir avanzando, ¿no? O sea, si yo llego y rezano, probablemente por abajo esta fractura siga avanzando. Entonces, los Aleman, yo creo que para mí es su plática más valiosa es la remoción de fisuras, ¿no? Ellos lo que procuran hacer es eliminar o diseccionar o difuminar la fractura lo más que se pueda, el crack, y después reparar, ¿no? O sea, tal vez el crack vuelva a aparecer, pero ya no va a aparecer hasta abajo. Tal vez aparezca adyacentemente, ¿no? O sea, arriba, es mejor que aparezca arriba que vuelva a aparecer abajo, porque entre más abajo, más cerca de la raíz, más cerca de la pulpa, etcétera, ¿no? entonces si Y está así, lo vas a desgastar hasta que quede planito, ¿no? Es lo que... digamos que hasta que ya no se vea la fisura. Mm. Nada más la única, y te voy a compartir un caso muy personal sobre eso. Digamos que la única excepción a la regla es si la pulpa está muy próxima, ¿no? O sea, si estás muy próximo a la pulpa es preferible no comunicar. Pero yo te puedo contar, muy personalmente, yo hice esto con mi abuelita. A mi abuelita dije, bueno, voy a aplicar todos los principios biomiméticos del doctor David Aleman. No, o sea, yo sabía que podía comunicar, coloqué Ribond y se necrosó. Se me cruzó el diente de mi abuelita y fue con el endo, tal. Tenía mucho dolor. Yo dije, bueno, ¿por qué le duele? O sea, ¿por qué le duele? ¿Por qué le duele? ¿Por qué le duele? Ya después pusimos la radiografía. Se le había hecho un absceso y la fractura llegaba hasta la cámara pulpar. Entonces, digo, tal vez una excepción a la regla, tal vez todavía no, o sea, porque yo, o sea, todavía no había conocido al doctor Alemán realmente, o sea, yo había leído un poco, o sea, tal vez no fue el uso adecuado de la técnica, no lo sé, pero yo te puedo compartir muy personalmente que esto pasó, ¿no? Y es algo que siempre le digo a todo el mundo, o sea, el rebound no es milagroso, o sea, no es como que digas, el rebound, le pones rebound aquí, rebound acá y el diente va a rejuvenecer, va a revivir, o sea, para nada funciona así. Ahorita seguimos hablando de eso, pero bueno, la disección de fisuras, este artículo, como te mencionaba, es de un doc mexicano, no un doc mexicano, perdón, de un ingeniero mexicano, en el que habla de, pues, cómo diseccionar fisuras. Hasta aquí te pongo un ejemplo, es un diente tratado endodonticamente, la fractura llegaba hasta la cámara, casi hasta la cámara pulpar, diseccioné y también es muy importante, a veces diseccionas, pero de repente perforas la raíz, ¿no? Y dices, no manches, o sea, entonces, pues sí, es como un procedimiento con el que hay que tener mucha cautela, hay que ser muy cuidadosos para evitar o comunicar la pulpa o perforar la raíz, ¿no? Que bueno, al final eso también se tiene solución, ¿no? Colocar MTA, biodentín, cosas así, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar una fisura? Secar perfectamente siempre, por lo menos 10 segundos, y podemos colocar ya sea azul de metileno, que es el de las peceras, o por ejemplo, yo he utilizado, como ya no utilizo el detector ese verde y no me gustó, lo guardé, y ahora lo utilizo para ver dónde hay fracturas, porque las tiñe padre. Por ejemplo, ve aquí, se ve súper padre la fisura. Hay que también saber ordenar el tipo de fisuras, ¿no? Este artículo es puedo decir, mi mentor, el doctor David Gerdol, del año 2022, en el que te habla básicamente de lo mismo. O sea, voy a poner un ejemplo. Sí, yo tengo alumnos que están en mi escuela, o sea, son chavillos de, no sé, que cursan OPE, cursan fija, y me quieren, ¿no? Me admiran y me dicen, oye, o sea, siempre me preguntaban, oye, ¿das clases? No, pues no doy clases. Y yo les decía, como por voice note, ciertas recomendaciones. Y después dije, bueno, yo creo que puedo tal vez hacer algo más padre, más completo y darles ciertas sesiones.
pues bueno, ellos aprenden y yo también gano algo, ¿no? Porque digo, al final tampoco es tan fácil explicarse por una nota de voz. Sí. Entonces yo les decía a mis chicos, a ver, o sea, aquí tenemos una fractura, ¿ok, niños? Pero vean, es una fractura que es una fractura oblicua, ¿ok? No está comprometiendo para nada el piso pulpar, está nada más afectando una cúspide. Ok, niños, ¿aquí qué hacemos, no? O les ponía miren, niños, esta fractura es una fractura vertical, cruza básicamente todo el diente. ¿Aquí qué hacemos, niños, no? Ya me dicen, no, pues esto. Ok, aprendieron bien. Luego acá, miren, niños, tenemos una fractura por acá. Está partiendo básicamente esta cúspide. ¿Qué creen que pasó? O sea, no es como que dije, la voy a recubrir solita. Cuando empecé a eliminar, se voló la cúspide así, ¿no? La pared voló. Entonces dije, ok, niños, ¿aquí qué hacemos? Entonces, pues esta guía clínica del Doc Gerdol básicamente nos dice qué hacer cuando tenemos qué tipo de fractura, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera básicamente sería una onlay, ¿no? En la segunda, pues una overlay, porque tenemos básicamente un síndrome del diente fisurado. Yo diseccioné la fisura lo más que pude, sin embargo, si yo continuaba, comunicaba. Entonces, bueno, ese paciente, para que veas, ya tiene casi año y medio no, un año de seguimiento y está bien. Va bien el paciente, de hecho lo iba a ver hoy, pero canceló. Entonces, él va bien, de hecho no le colocó la restauración porque se fue a Los Ángeles, luego no sé a dónde tanto, pero él está bien. Luego tenemos este otro caso, básicamente solo se compromete esta cúspide, entonces básicamente sería una onlay, por ejemplo. O sea, hay que seguir como ver qué tan severa es la fisura o qué tipo de fisura es para decir qué abordaje clínico vamos a tomar. Y ahora aquí viene lo controversial, lo que te decía mi abuelita, ¿no? Si estás cerca de la pulpa y crees que puedes comunicar, para y coloca Rebound. Pero lo que yo siempre digo, o sea, el Rebound se cree mal, o más bien está mal entendido que Rebound mejora la adhesión, o sea, Rebound no mejora la adhesión. Rebound lo que hace es proteger zonas que tienen un bajo potencial adhesivo de las capas subsecuentes de resina. Es decir, si yo tengo, no sé, 15 megapascales, pues obviamente mi adhesión va a ser mala. La fibra, de hecho, tiene 20 megapascales de fuerza adhesiva. Entonces yo pongo la fibra y lo que hago es proteger la capa híbrida de las capas subsecuentes de resina. Es decir, para no estresar esa capa híbrida que de por sí es muy, muy débil o lábil. Entonces el objetivo de Ribbon no mejora la adhesión, más bien protege la capa híbrida. Es el objetivo de Ribbon. Y algunos Y en dicen algo que Ribbon ayuda a unir las secciones craqueadas y pues no, tampoco. Bueno, eso en teoría sí, o sea, digamos que unimos un lado derecho con un lado izquierdo. Bueno, en este caso no es este paciente no tiene una fisura, fue porque era un bajo potencial adhesivo, pero por ejemplo en el otro paciente sí puse ribbon, digámoslo así, como para unir la parte derecha con la parte izquierda. Sin embargo, digamos que tú no le puedes, o sea, yo no puedo prometerle al paciente, ¿sabe qué? Este diente le va a durar 30 años, o sea, no es algo que yo le pueda asegurar. Es decir, más que nada, el colocar ribbon, lo platicaba con el Doc Cabanillas, lo he platicado con muchos ponentes que no son de la secta, del gremio biomimético, que lo platicamos y decimos, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo llegar y decirle a mi paciente, ¿sabes qué? Con el Reborn tu diente va a volver a nacer, nunca se va a destruir. O sea, yo creo que también es muy cierto. O sea, casi siempre publicamos nuestras victorias, ¿no? O sea, de que, ok, este caso fue exitoso, este otro caso también, no inventes, soy una eminencia, todo me sale bien. O sea, realmente yo te puedo compartir mis fracasos, ¿no? Y hasta con gente que está en mi familia. O sea, te puedo compartir o sea, y digo, tengo un año, o sea, tampoco no es que te pueda decir, yo tengo seguimientos de 50 años, o sea, no, tengo seguimientos de un año y te puedo compartir que dentro de mis casos fallidos está ese que es de mi abuelita, ¿no? O sea, yo quise reconectar la parte derecha con la parte izquierda, te digo, a lo mejor yo hice mala técnica, no lo sé, y el diente terminó en endo, ¿no? O sea, yo lo que puedo decirte también es que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, ¿no? Es con lo que decíamos del adhesivo en la pulpa, ¿no? O sea, a lo mejor hay casos que te duran 30 años así y no le pasa nada. A lo mejor hay un caso que, no sé, la fresa estaba sucia, no lo sé. El ambiente no estaba bien controlado, saliva, y a lo mejor ese paciente los 6 meses se necrosa, ¿no? O sea, es como, yo siempre lo digo con muchos ponentes, o sea, lo he platicado, yo creo que colocar Rebound es un salto de fe, ¿no? Así como cuando el diente ya no sabes qué hacer con él, es o extracción o salto de fe. Y le dice al paciente, a ver, tenemos este tratamiento que funciona de esta manera, lo podemos hacer, intentar, usted decida, extracción o salto de fe. Y así el paciente decide salto de fe, pues bueno, es bajo sus propios riesgos, porque no es como que sea un milagro, ¿no? Al final es eso, es evidencia clínica, sí, pero que también no tiene tampoco tanta evidencia científica o robusta significativa detrás para que podamos decir que es efectiva. Es decir, hay mucha gente que está en contra de Ribbon, ¿no? Y dice, bueno, es que es demasiado, o sea, el diente no lo necesita. Puede ser, pero al final mi punto de vista es, si no le hace daño al diente y te puede ayudar, pues bueno, hazlo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, no tiene tanta evidencia detrás. Ok, sí, pero lo platicaba también con otros ponentes, o sea, es decir,
pasan hasta 30 años para que tengamos evidencia clínica in vivo, ¿no? O sea, que se haga en paciente y que podemos decir, tiene 30 años de seguimiento. O sea, ¿te vas a esperar 30 años para empezar a hacer algo? O sea, y estarías haciendo odontología 30 años atrasada. Es decir, hay que pues tratar de tener un poco de iniciativa, empezar a probar, hacer cosas que tal vez en este momento vemos como novedosas. Mientras no le hagan daño al diente, pues hay que probar, ¿no? En algún momento la evidencia científica nos dará o no la razón. Y es lo que platicábamos, o sea, por ejemplo, los pocos estudios que existían de Rebound hasta este año que justo, o sea, Pascal estaba en contra de Rebound y este año, en enero del 2025 salió, bueno, no, fue en diciembre del año pasado, el artículo sale con fecha de 2025, después de tener de años decir que Rebound no servía para nada, salió públicamente y dijo que Ribbon sí funcionaba y así como EverX también funcionaba. O sea, entonces ambas cosas funcionan. Sin embargo, el único estudio serio que existía de Ribbon era el año 2006 de la doctora Sema Belli, que en clases uno me parece que también clase 5 no lo recuerdo en el momento, hacía estudios colocando fibra de polietileno. ¿Y cuál era el argumento de la gente? Bueno, o sea, sí, pero exponía el diente a fuerzas, a cargas oclusales que el humano, ni un hombre humano con parafunción llega, ¿no? O sea, es decir, si nunca una persona llega a masticar eso, o sea, como, o sea, es demasiado colocar ribbon, ¿no? Pero era en una clase uno. O sea, no hay un estudio que te diga, ay, coloqué ribbon en un síndrome del diente fisurado, un diente completamente, o sea, estructuralmente comprometido. O sea, el estudio era en una clase uno, ¿no? Es decir, parecía demasiado porque, o sea, ponían al diente a algo así, creo que eran 2500 newtons, algo así de fuerza. Entonces la gente lo que decía es, bueno, o sea, el diente se fracturó hasta esa cantidad, pero no hay un paciente que muerda eso, ¿no? O sea, tal vez el paciente no necesita que le coloques fibra, pero era una clase uno, o sea, no hicieron el estudio en un diente que ya no tiene cúspides, en un diente de coronado, o sea, realmente yo lo que he visto de Rebound en ese tipo de casos son casos exitosos, es lo que yo te puedo decir desde mi experiencia. Yo si fuera mi diente, yo quisiera darle un poquito más de vida, aunque sea un El, año. Si me dijeran un año, pues un año de ganado, gana. O sea, no sabes el cuánto va a salto de durar, fe. pero un poquito de vida al diente, a sacarlo, claro, ¿no? Sí, yo pienso igual y a veces, o sea, la gente no, a veces no dimensiona lo que es vivir sin un diente, ¿no? O sea, si a veces se te entierra no sé, se te entierra un cacho de carne, imagínate, o sea, que se te está enterrando la comida, o eventualmente también perder un diente afecta, ¿no? O sea, el antagonista va erupcionando, después van pasando varias cosas. ¿Has escuchado la odontosección horizontal del doctor Elvio Durando? Sí. Bueno, o sea, es como, o sea, por ejemplo, yo llegué a ver en la escuela compañeros que llegaban con casos bien complicados, ¿no? De remo. Entonces era como de, ponle una remo al paciente y el antagonista hasta acá, ¿no? Y es como de, ¿cómo meto el diente de acrílico, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso también es importante. O sea, al final siempre conservar el diente va a ser una bendición y va a ser lo que siempre hay que tratar de buscar. Porque, o sea, te aseguro que, o yo les aseguro público que el 90% de los dentistas no hacen nueva preservación de alveolo. O sea, lo sacan y hasta ahí, ¿no? Y ni suturan, y él se reabsorbe y al final termina siendo algo, una complicación para el paciente en un futuro. Tal vez el paciente no lo ve de forma inmediata, pero con el tiempo, pues vas viendo como que las repercusiones de no haber hecho esa preservación o de alveolo o de diente, ¿no? Sí. Hay que evaluar también el riesgo de las fisuras y gaps. Tenemos vamos a llamarle este diagnóstico estructural uno. Un crack en dentina, ¿cuál es el tratamiento? Remover el crack. Puede ser un compromiso estructural horizontal o vertical, dependiendo de la orientación de la fisura. ¿Con qué frecuencia Diagnóstico, lo haces? yo regularmente uso una de bola, Mm, del uno o del 0,5. ok. Trato de hacerlo muy controlado. Bueno, te cuento que ya empiezo antes lo hacía todo con alta, ya ahorita sí trato de hacerlo más controlado. Porque pues sí, o sea, con la alta no puedes controlar lo que estás haciendo, luego sin magnificación, o sea, son como muchos factores, ¿no? O sea, y de hecho, Leonardo y yo vamos a tener una plática, se llama Biomimetic Dentistry for Young, o sea, como de odontología biomimética para dentistas jóvenes o con recursos limitados, o sea, que no tienes como todo, ¿no? Sí. Porque ahora sí que hay que hacer lo que se tiene, con lo que se puede, con lo que se tiene, ¿no? No es como de que, o sea, o sea, imagínate, a lo mejor uno lo dice desde su comodidad, dices, no, pues que la lámpara Valo, que tu microscopio, que tu motor eléctrico, y dices, no inventes, voy saliendo, no tengo todo eso, ¿no? Entonces, pues no es como que, o sea, porque hay mucha gente en redes que es así, que dice, no, es que cómo estás haciendo odontología con una lámpara china y casi sin microscopio y dices, oye, aguanta, ¿no? O sea, voy saliendo, ¿no? ¿Cómo voy a tener todas esas cosas?
Entonces, pues a veces el dentista, regularmente dentistas un poquito más grandes o dentistas que ya están como muy dentro del gremio odontológico, que son ponentes, son muy así, ¿no? Luego te diré un par, pero que sí son muy así de no, que la lámpara, que no sé qué, o sea, y que le dicen y que juzgan al otro dentista por no hacerlo así. Y es como de, oye, pues, o sea, ¿cómo quieres que me alcance, bueno, que les alcance para comprar una lámpara así o su microscopio si nunca, o sea, nunca van a trabajar? ¿Cómo van a hacer dinero para comprarse todas esas cosas, no? O Sí. sea, lo que se tiene que hacer no es no trabajar, más bien es trabajar lo mejor que se pueda con lo que se tenga, ¿no? Es decir, si mi lámpara es china, o sea, en lugar de que a lo mejor le dé 20 segundos, le doy un minuto, ¿no? Y refrigero, obviamente, para no calcinar la pulpa, ¿no? O a lo mejor si no tengo, mi lámpara no es buena y tengo un buen de profundidad, bueno, utilizo una resina core, una adhesivo dual, o sea, algo que no implique de luz, ¿no? O sea, o hago una técnica indirecta, hago yo mi incrustación de resina, le doy luz por fuera, o sea, o a lo mejor no puedo aislar, donde estoy no puedo aislar. En lugar de a lo mejor colocarle una resina, le coloco un ionómero de vidrio, ¿no? Ahorita todos los biomiméticos, yo soy biomimético, pero bueno, todos me estarían quemando de que no uso ionómero de vidrio, o sea, lo puedes utilizar, o sea, es un por ahora, o sea, es mejor colocarle un ionómero de vidrio que una resina acuática, o sea, es mi punto de vista, o sea, el ionómero de vidrio lo puedes cambiar en algún momento, va a interactuar con los iones calcio y fosfato de la saliva, va a tener ciertos beneficios, que es un tema muy interesante también, los ionómeros de vidrio, el Sentinel, un Alcazade, o sea, hay muchas cosas muy padres que a veces nos cerramos como biomiméticos a escuchar, ¿no? O sea, yo que he tenido la fortuna de escuchar a gente que habla de caiología como Heraldo Pesaresi o como Cabanías de caiología, de ionómeros de vidrio, es de todo ese tipo de cosas que son bioactivas, pues como que tienes otro punto de vista un poquito más neutral, ¿no? No tan sectario, que es como yo lo veo, o sea, tampoco se trata de no trabajar, simplemente es lo mejor que se pueda con lo que se tenga sin hacerle daño al paciente. Porque es decir, yo te puedo decir, ok, no te compres una lámpara buena nunca, o sea, yo no te estoy diciendo eso, trabaja lo mejor que se pueda mientras tengas eso, ¿no? Hasta que te puedas comprar la otra cosa, o sea, porque también hay mucha gente que se escuda con eso y dice, no, pues nunca me compro mi lámpara y siempre lo voy a estar haciendo mal, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero Odontología real como del día a día, porque sí, también dices conferencistas que sacan cosas que uno no puede comprar, ¿sí? claro. Sí, lo que decíamos de Rikuchi, ¿no? O sea, Rikuchi, solo remoción total, pero bueno, o sea, el microscopio es costoso, ¿no? Ujú. No es algo que todo el mundo tenga, ¿no? O sea, y también no es como es como el doctor She, te comparto, o sea, el doctor She cobra $4,000 por una resina anterior. O sea, no creo que todos los pacientes, y por una posterior $2,000. O sea, no creo que mi paciente le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una resina posterior con ribbon, microscopio, etcétera. Son 20,000 pesos que hay. O sea, no es tan sencillo como eso. O sea, Claro, es una patología que tiene que ser real y adecuada a la situación de nuestro país, ¿no? Que sí. también a veces juzgamos mucho a México como un país, o sea, como pobre y realmente no, ¿eh? Yo creo que México, o sea, y lo veo con conferencistas de otros lados, de otros países de Latinoamérica, que dicen, no inventes, en México pagan súper bien. Y a veces nosotros como que no valoramos eso. O sea, créeme que hay países, no sé, Bolivia, o sea, cosas así, No que, sé. que es peor pagado que acá, ¿no? Y o sea, y ven acá como la gloria. O sea, realmente México o sea, es un país muy infravalorado. Para mí es un país muy rico en muchos aspectos y, o sea, hay cosas malas. Pero hablando odontológicamente, somos, para mí, un buen país. Tenemos conferencistas de primer nivel, pero también algo que he notado, espero que la gente no tenga esa percepción de mí, el ego del dentista mexicano es muy grande. Es decir, el dentista mexicano es mucho de juzgar al otro dentista mexicano y de que decir que bueno, que la técnica, que no sé qué. O sea, eso lo he notado mucho y te lo puedo decir porque a mí me han juzgado muchísimos dentistas que sus nombres son muy, muy enormes, ¿no? Eh, y pues bueno, a veces hay que... yo siempre digo, no quiero ser como ellos, o sea, yo no quiero ser el que juzgue a otro colega. Digo, obviamente hay cosas que sí no, o sea, no puedes evitar no juzgar, ¿no? O sea, como hay cosas que sí son muy salvajes, ¿no? Pero hay cosas que, pues bueno, a veces no dependen del propio colega, ¿no? O puede A ser mí, situaciones. a mí, por Ah, ejemplo, me dicen mucho de Latinoamérica, ay, es que aquí no llegan esos materiales que llegan a México. O sea, siento que aquí ujú. también estamos muy bendecidos porque llegan muchas marcas y muchos Casi todo nos llega, sí, 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 materiales. Sí, completamente. O sí, sea, hay gente que no les llega ni el universal de Visco. O sea, sí. o sea, hay muchas cosas que... Y también... Por ahí hay gente, hay un TikTok de un dentista famosillo también, y lo he platicado con otros colegas, que dice, el adhesivo universal, ¿qué hay que hacer con él? Lo tomas y lo tiras a la basura, y es como de, Ujú. o sea, así funciona, o sea, así funciona. Y es más, yo te lo voy a decir aquí, en este momento, para mí, o sea, es que, ¿sabes qué? Es lo malo que tal vez la biomimética esté sobrevendida, ¿no?
que hay mucha gente que repite y repite y repite y repite, pero no lo repite como es, o sea, lo repite como todo distorsionado. Entonces, pues la gente como que lo malinterpreta y dice, no, el adhesivo universal no sirve para nada, o siempre ponle ribond a todo, o sea, y para nada es así, ¿no? Una red flag que podemos mencionar también es la anchura del istmo mayor a 2 milímetros, que podemos considerar como un compromiso estructural horizontal. Ok, diagnóstico estructural 3 tenemos, por ejemplo, la base de la cúspide menor a 3 milímetros, lo podemos considerar un red flag también. El tratamiento es solo cubrir las cúspides delgadas y lo podemos considerar como un compromiso estructural horizontal. Después tenemos el diagnóstico estructural 4. Básicamente es cuando la caja su profundidad es mayor a 4 milímetros. El tratamiento es recubrir, bueno, solo la cúspide que esté comprometida y lo podemos considerar como un compromiso estructural vertical. Mucho ojo a esto. Chicos que están aquí escuchando, el Ribbon no es milagroso, ni tampoco el EverX es milagroso, los materiales no son milagrosos. Evidentemente, o sea, es más fácil llegar, no sé, a Guadalajara más cómodo en, no sé, en un Mercedes, un BMW, no lo sé, un carro más cómodo. Obviamente es más cómodo llegar, tal vez llegues un poco más rápido, pero también puedes llegar en un bocho, ¿sabes? En un Suru, no lo sé, o sea, puedes llegar al mismo destino, tal vez te tome un poco más de trabajo, te cueste un poco más de trabajo, te tome un poco más de tiempo, pero al final, de que puedes llegar al objetivo, lo puedes lograr. O sea, evidentemente tener una buena lámpara, tener un microscopio, o sea, ese tipo de cosas van a facilitar tu clínica muchísimo. Sin embargo, eso no quiere decir que porque no tengas todas esas cosas, tu clínica no va a ser eficiente, no va a ser la mejor. O sea, a veces hay gente que con muy poco puede lograr cosas muy, muy padres. A veces, no sé, hay gente que no tiene su cámara, cosas así, ¿no? Y a veces toman sus fotos con el cel. O sea, y hay mucha gente juzgando, ¿no? De que es su foto, no sé qué. O sea, hay que siempre ser un poco, tratar de ser un poco más empáticos respecto a eso, pero bueno, volviendo al tema de la biomimética y de no lo llamamos biomimética, llamamos odontología restauradora. Siempre que realicemos este tipo de tratamientos es importante tomar cosas en cuenta como el efecto férula, la edad del paciente, si es hombre o si es mujer, el hombre no va a masticar igual de duro. Más bien, una mujer no va a masticar igual de duro que un hombre. El hombre tal vez mastica un poco más fuerte. Cuando tiene su pico en los 40 50 años, va a masticar muy, muy duro. Es importante también considerar cosas como el entorno oclusal, si hay guía anterior, si hay guía canina, si hay oclusión mutuamente protegida, cuántos dientes quedan en la arcada, si tal vez ese diente único en la arcada está soportando toda la carga masticatoria de ese lado. Cosas como la oclusión mutuamente protegida, si hay parafunción, el overjet, el overbite, o sea, todo eso es muy, muy importante. O sea, resumiendo todo ese texto, es decir, no porque nosotros coloquemos Rebound o porque utilicemos Everex o la lámpara Valo o el microscopio, eso no quiere decir que tu tratamiento va a ser exitoso. O sea, hay cosas un poco tal vez más importantes como la técnica, como todo el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. O sea, a veces dices, bueno, voy a colocar Rebound y voy a reconstruir. Ok, sí, pero no tiene efecto férula. O sea, eso es probable que se fracture. O sea, o hay algo que se llama ferrul interno, que a veces no tiene efecto férula, pero creas un ferrul internamente. O sea, sí, pero imagínate, a lo mejor ahí le vas a poner un remo y el gancho va a estar agarrado solo de ese diente, no hay llanta, o sea, cosas muy, muy importantes, o sea, un paciente bruxista, o sea, hay cosas yo creo que son más relevantes que simplemente pensar en el diente, ¿no? O sea, hay un todo en la boca que es muy, muy importante a tomar en cuenta. Eso es lo que va a determinar desde mi punto de vista y mi tal vez poca experiencia, si lo quieren ver así, que un tratamiento sea exitoso o no sea exitoso. O sea, es un auxiliar, no es una cosa milagrosa ni que Dios salva al diente, o sea, no, o sea, el Ribbon no es milagroso, ¿ok? Aunque yo lo llame salto de fe, o sea, no es milagroso ni es salvadientes, ¿ok? O sea, es un auxiliar más para tratar de prolongar la vida de ese diente, ¿no? Y retrasar el ciclo restaurador.